Se abre la presente vista pública en el expediente 4225 del año 2016, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción promovida por Juan Carlos Dardón de la Riva, representante común, en contra del juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Misco del departamento de Guatemala. La Secretaría General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y de la parte resolutiva de la resolución del fallo apelado y asimismo de las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 22 de enero de 2016 dictada por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Misco del departamento de Guatemala, que declaró sin lugar el recurso de reposición instado por la postulante contra la resolución de la misma fecha, que declaró sin lugar el obstáculo a la persecución penal y civil de cuestión prejudicial que interpuso y en consecuencia ordena el desalojo del inmueble objeto de litis dentro del proceso penal que se sigue en su contra por el delito de usurpación. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en su sentencia de fecha 27 de mayo del 2016, consideró: este tribunal advierte que el acto reclamado fue emitido por la autoridad impugnada en uso de las facultades legales de que está investido, sin vulnerar ningún derecho constitucional de los accionantes, en virtud que fue sustentado bajo argumentaciones legales, pues como ya se indicó, que procede a declarar no al lugar al incidente de cuestión prejudicial, sin lugar el recurso de reposición, ordenando el desalojo del bien inmueble individualizado, otorgando un plazo de 10 días a los moradores para que hagan efectivo el mismo. De lo anterior, se puede comprobar que las argumentaciones y explicaciones de la decisión dada por el juez del por qué declara improcedente la cuestión prejudicial sin lugar el recurso de reposición y ordena el desalojo es porque tuvo a la vista la documentación pertinente, argumentaciones de las cuales el Tribunal Constitucional no puede hacer ningún tipo de revisión, ya que son criterios propios y exclusivos de la jurisdicción ordinaria. La anterior aseveración tiene como base el informe circunstanciado enviado por la autoridad impugnada y copia de la resolución aludida, así como el CD de la grabación de la audiencia en donde consta la decisión que constituyeron el acto reclamado, documentos y audio en los cuales se determina que la inconformidad de los postulantes se dirige a pretender hacer creer al tribunal que existe un error en el actuar jurisdiccional, pues por el contrario se determina que la inconformidad de los postulantes se dirige al razonamiento vertido por la autoridad impugnada en su oportunidad procesal, al cual no puede ni debe incursionar la jurisdicción constitucional. Sobre el argumento anterior, es necesario indicar que de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, circunstancia que no permite que el amparo pueda constituirse en una instancia revisora de lo resuelto, porque en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no se puede entrar a resolver sobre las proposiciones de fondo, ya que es a la jurisdicción ordinaria a quien corresponde valorarlas o estimarlas. Además, el hecho de que lo resuelto por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, actuando en ejercicio de sus facultades legales, no le sean favorables a los intereses de los amparistas, no configura violación constitucional ni legal alguna en perjuicio del postulante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Blanca Rita Mencos Gargollo de Dardón y o Blanca Rita Mencos Gorgollo de Dardón y Juan Carlos Dardón de la Riva, quienes actuaron bajo la dirección y procuración del abogado Luis Alfredo Dardón de la Riva. No se condenan costas a los postulantes. Impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Luis Alfredo Dardón de la Riva, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, o de lo contrario se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad
con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el señor Juan Carlos Dardón de la Riva, representante común por medio del abogado Carlos Alberto Rodate León, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Para poder analizar las circunstancias que nos llevaron en este asunto, quisiera hacer un breve resumen de los antecedentes. En primer lugar, como punto número 1, quisiera indicar que mis patrocinados contrajeron matrimonio civil en el año 1978. Adquiriendo el régimen de comunidades gananciales, por lo cual dentro del presente caso no se puede aplicar lo que establece el artículo 137 del Código Civil. Asimismo, también durante el matrimonio, el señor Juan Carlos Dardón de la Riva adquirió el bien inmueble identificado con el número de finca 5840 al folio 89 del libro 1498 de Guatemala. Punto número 3. La señora Blanca Rita Mencos Gargollo de Dardón inició un juicio ordinario de declaración de derechos de gananciales en contra del señor Juan Carlos Dardón de la Riva. Esto lo hizo basándose en el artículo 132 del Código Civil, el cual expresa que cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal. También puede pedir al juez que haga cesar la administración del otro cónyuge. En virtud de este artículo, la señora Blanca Rita Mencos Gargollo de Dardón inicia el juicio ordinario de declaración de derechos de gananciales, adquiriendo a su favor por sentencia de fecha 30 de septiembre del 2011, el 50% de la propiedad de la finca antes mencionada. Esto se puede verificar a través de la inscripción número 7 que obra en el Registro General de la Propiedad. Punto número 4. El 10 de septiembre del año 2012, la señora juez de primera instancia civil y económico coactivo de Zacatepeques otorga una escritura de adjudicación de bien inmueble a favor de la entidad inmobiliaria Aguatibia Sociedad Anónima. Este otorgamiento se hace en virtud de una deuda adquirida únicamente por el señor Juan Carlos Dardón de la Riva, no así por la señora Blanca Rita Mencos Gargollo de Dardón. Esta escritura se presenta al Registro General de la Propiedad sin mediar ninguna orden de juez, sin venir y haber terminado el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Solo aquí en estas circunstancias, honorables magistrados, existe una cuestión prejudicial, porque no se ha terminado el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Mas, sin embargo, aunado a lo anterior, también existen otras causas de perjudicialidad. El registro inscribe a razón del 100% la adjudicación a favor de la entidad inmobiliaria Aguatibia, cuando lo correcto debería haber sido inscribir únicamente por el 50%, porque mi patrocinada ya era propietaria desde enero del 2012 del 50% del referido bien. Con esto, honorables juzgadores, se puede ver claramente que se contradice la norma expresa, la prohibición expresa contenida en el artículo 136 del Código Civil, el cual establece que la responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro en sus bienes propios ni en su parte de los comunes. Asimismo, también se puede establecer claramente y fehacientemente en el artículo 1301 que esta inscripción
es objeto de nulidad, contiene una nulidad absoluta, porque el referido artículo nos indica, hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando un objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas. En este caso, la norma jurídica que se vulnera es el artículo 136 del Código Civil, porque en ningún momento mi patrocinada debería de haber sido desposeída de un bien inmueble que estaba ya inscrito a su favor en orden judicial por una deuda adquirida únicamente por su esposo. Asimismo, nosotros consideramos que existen diversas normas jurídicas que han sido violadas en el presente proceso, como lo es la referida norma del artículo 136, la norma constitucional contenida en el artículo 28, que es el derecho de petición, porque al ordenar el desalojo del referido bien inmueble donde mis patrocinados habitan por más de 20 años, sin mediar un proceso civil anterior donde se debe de esclarecer los derechos controvertidos que existen entre las partes para establecer fehacientemente quién es el propietario del referido bien, porque al declarar la nulidad de esta inscripción se reivindica la propiedad a mi patrocinada. Asimismo, también se vulnera lo que establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Esto en virtud de que el artículo 12 nos establece: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. En este caso, el señor juez de primera instancia penal no es competente en esta materia. El señor juez competente es el juez en materia civil, que debe declarar los derechos controvertidos que existen entre mi patrocinado y la entidad inmobiliaria Aguatibia. Asimismo, también se vulnera la presunción de inocencia de mis patrocinados contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de la República, en el cual establece que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Esto se indica porque en virtud el honorable juez de primera instancia penal, en su análisis en una audiencia de cuestión prejudicial, ordena el desalojo de mis patrocinados. Si bien es cierto, el tipo penal lo indica, también se vierte por parte de él, y lo pueden comprobar ustedes en el referido audio de dicha audiencia que obra dentro de este expediente, que él hace un juicio y estima que mis patrocinados son culpables directamente del delito de usurpación. Con esto ya él emite un juicio y vulnera la presunción de inocencia de mis patrocinados. No toma en cuenta las circunstancias de los hechos controvertidos. Asimismo, también se vulnera lo que establece el artículo 39 de la Constitución Política de la República. Esto en virtud que el artículo 39 establece: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. En este caso, el honorable juez de lo penal y los honorables magistrados de la sala no contemplaron este artículo y prefirieron favorecer a una entidad jurídica, a una persona jurídica, y no a la persona humana, poniendo en riesgo la vida de mis patrocinados, poniendo en riesgo y despojándoles de un bien inmueble que ha sido de su propiedad por más de 20 años, existiendo derechos controvertidos que deben de ser previamente esclarecidos por un juzgado en materia civil. Nosotros creemos que en el presente caso se dan todos los presupuestos que establece el artículo 28 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en virtud, específicamente los contenidos en las literales A y C del referido artículo, en virtud que es de manifiesto que la resolución de mérito atenta contra la vida de mis patrocinados, su integridad física, y les causa un grave daño irreparable, afectando en estos extremos incluso a su familia y dejándolos en un estado de indigencia. En el inciso C también se puede establecer que el señor juez de primera instancia penal y delitos contra el ambiente del municipio de Mixco está actuando fuera del ámbito de su competencia, ya que existen derechos controvertidos en materia civil que deben ser esclarecidos previamente por el órgano jurisdiccional antes de venir y tomar una decisión como el desalojo de mis patrocinados. Por lo cual nosotros solicitamos ante ustedes, honorables magistrados,
que se decrete la resolución que en derecho corresponda, que por ende se anule la resolución proferida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y se acepte para su trámite el amparo y se otorgue el amparo provisional en virtud de existir los preceptos establecidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad. Por lo tanto, esta es nuestra solicitud concreta. Agradecemos, muy amable. Para continuar ahora el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien actúa en su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público comparte el criterio establecido por el Tribunal de Primer Grado al haber denegado el amparo de mérito en la sentencia de fecha 27 de mayo del año 2016. Esta Fiscalía, al analizar el contenido de las actuaciones que subyacen a la presente acción de amparo, considera que la autoridad impugnada, al emitir la resolución señalada como agraviante, actuó en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley de la materia y haciendo correcta aplicación de lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 464, 468 y 470 del Código Civil, así como lo establecido en el artículo 256 penal. En virtud de lo cual la autoridad impugnada, en el ejercicio de la facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado debidamente garantizada por el artículo 203 constitucional, al advertir que había un hecho de sindicado de usurpación y que en el mismo existía una permanencia, la cual ha sido considerada como flagrancia, ordenó el desalojo del bien inmueble relacionado en el proceso de mérito. En cuanto a este criterio, ya existe reiterada jurisprudencia emitida por esta honorable Corte de Constitucionalidad, de los cuales me permito citar la 159-2010 de fecha 18 de octubre de la misma fecha, a lo cual solicito permiso al señor presidente para dar lectura de un extracto. Gracias. Esta dice así: al tratarse de una usurpación y que la permanencia en dicho inmueble constituye flagrancia, es permitido ordenar por el juez contralor de la investigación, a pedido del Ministerio Público, ente encargado de llevar a cabo todas las diligencias pertinentes para hacer esta clase de pedidos, el inmediato desalojo del inmueble sin previa audiencia a las partes que lo habitan, pues existe la comisión de un hecho delictivo en que deben suspenderse los efectos que se causó. Por lo que esta Fiscalía considera que si el accionante se siente lesionado con dicha decisión y como lo indicó, no es competente la autoridad impugnada, puede hacer uso de los medios que la ley establece para hacer valer sus derechos de defensa. Por otro lado, la decisión contenida en el auto impugnado constituye criterio valorativo, el cual no puede ser objeto de revisión por parte de ese tribunal de amparo, porque no es juez de los hechos sujetos al proceso, sino de la adecuación de los actos al debido proceso. En virtud de lo cual esta Fiscalía determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos o garantías constitucionales denunciados por la amparista que ameritan ser conocidos en esta vía. En virtud de lo cual, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia avenida en grado denegando el amparo solicitado y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. Muchas gracias, feliz día. Se concluye la presente audiencia.